Bienvenidos a Sendero del Corazón. Yo soy Stephanie Chávez. Gracias por estar aquí. Hola, bienvenidos a un episodio más de este podcast, de este viaje que estamos tejiendo juntos. Gracias por estarlo tejiendo conmigo, gracias por estarse comunicando, por estarme contando lo que les hace sentir el viaje, lo que les mueve, lo que resuenan con lo que les externo aquí de mi propio caminar, que al fin es pues el caminar de todos en alguna parte de nuestra vida. Así lo percibo al menos. Y pues gracias, ¿no? Gracias por todo, que realmente significa mucho para mí. Ustedes a lo mejor no lo saben, pero para mí empezar a hablar ha sido, no hablar, porque toda mi vida he hablado mucho, pero empezar a externar mi verdad o mi palabra o cantar ha sido toda una aventura, ¿no? Ha sido todo un desafío y se los quiero compartir hoy porque el tema que vamos a tocar el día de hoy es la autenticidad. Y bueno, los invito a sumergirse en este viaje, nuevamente pues con un corazón abierto, ¿no? Entonces, pues los invito a tomar una respiración profunda. Si puedes cerrar tus ojos, cierra tus ojos un poco, date este espacio, regálate estos segundos. Regálatelos, regálamelos, regalémosnoslo los unos a los otros en este espacio de conexión, de escucha. Y vamos a inhalar profundo, inhalamos. Y te voy a pedir que exhales por tu boca haciendo que te permitas soltar, que te permitas estar aquí. Y bueno, me gustaría abrir hoy también leyéndote algo que quiero me gustaría que resuene en tu corazón y que abra este portal de esta charla, pero también este portal hacia las mismas interrogantes de lo que va a resonar este texto en tu corazón. Y es: ámate a ti mismo, a ti misma, cuando la riegues, cuando cometas errores o cuando hables mucho. Ámate cuando pierdas el camino, cuando reacciones a las cosas que no merecían tu atención o cuando olvides tus intenciones y pierdas tu camino. Ama tus sombras, ama tus heridas y especialmente todas las cosas que no quieres ver. Ama todo de ti. Y te invito a tomar otra respiración profunda y a exhalar por la boca. A dejar que estas palabras se asienten en tu cuerpo. Y poco a poco, a tu propio ritmo, pues volver a externar tus sentidos. Si gustas abrir tus ojos y continuar lo que estás haciendo, y si solo estás viendo esta charla, pues continuar viéndonos a los ojos. Bienvenidos a esta charla. La verdad es que hoy estoy estaba un poco nerviosa antes de empezar a hablar, como que ya una vez que empiezo a hablar, nada más me permito hablar, ser atravesada por lo que quiere salir. Y la verdad es que creo que es un don, ¿no? Es un don que poseo. Y que no lo sabía, ¿no? No lo sabía tampoco. Este don de poder hablar desde el corazón. Siempre he sabido que me encanta sentir, siempre he sabido que me encanta escribir cartas, así como hacerle saber a la gente, la verdad que me encanta hacerle saber a la gente sus virtudes, sus dones y sobre todo lo que despiertan en mí. Porque es realmente también lo que nos lleva a la autenticidad, el reconocer todo lo que somos, que no es sencillo porque me siento bien tocada por este tema porque es un tema que saqué a la luz, no planeaba realmente, planeaba seguir con algo más de salud física y mi semana estuvo muy permeada por este tema, entonces pues dije vamos a traerlo a la luz, además de que nunca he hablado de este tema realmente, de la autenticidad. La autenticidad, a mí me aterraba la autenticidad, ¿no? Escuchar la palabra autenticidad, decía, pues realmente qué significa, ¿no? Y lo mismo pasa un poco con la palabra libertad. Me daba un poco de miedo desear ser libre. Les comentaba que este camino de la autenticidad es un camino que nos aterra porque no sabemos qué puede conllevar, o al menos así en mí. No tenía idea realmente de lo que ese camino realmente conllevaba y
y sonaba de ser de muy valientes, ¿no? Auténticos. Y a veces creemos que para ser auténticos hay que ser perfectos. Y estamos en esta lucha de querer alcanzar la perfección porque crecemos en un mundo que se nos enseña desde una familia, ¿no? Vemos un ejemplo de cómo es ser humano, cómo es ser adulto. Venimos a mamarlo, o sea, a absorberlo de la sociedad, de lo que vemos, la personalidad que vamos a ir adquiriendo. Pero permanece esta esencia que cada uno traemos y que esta esencia va a ser apagada o resplandecida en medida también de lo que vayamos atravesando en nuestro camino. Y que tal vez hoy, y más, algo que me encanta de las consultas es que conozco la historia detrás de ese ser y me maravilla, ¿no? Lo que puedo escuchar y lo que cada uno hemos logrado, porque a veces pasa que uno siente que solo tus heridas son las heridas más heridas, ¿no? Es como, lo que a mí sí me pasó, sí, es lo más doloroso del mundo. Y luego llega otra gente y otras personas y te empiezan a contar historias como dices, wow, ¿no? Wow, o sea, ¿cómo pasó por todo eso? ¿No? ¿Cómo sigue aquí con una sonrisa? ¿Cómo se tiene esa resiliencia? Entonces empiezas a ver como de qué se trata este juego de la vida, ¿no? Empiezas a saber que claro que perdimos un poco el foco de cómo criar a nuestros niños, de cómo nos criaron, de lo que era la crianza, o tal vez tenía que ser así para ver las consecuencias de una crianza tan rígida, tan falta de amor, tan falta de empatía, tan llena de comparación, de violencia. Fui una niña que sufrí violencia física, emocional, verbal, durante muchos años de mi niñez. Entonces crecí en un momento creyendo que pues sí, lo que a mí me había pasado sí era lo más durísimo, ¿no? Entonces eso justificaba mis acciones. Eso justificaba no ser la mejor versión de mí misma. Porque lo que a mí me había pasado de niña pues era injusto. Pero entre más puedo ver con claridad, más me doy cuenta que era parte del viaje. Que esas rocas iban a ser las que iban a pulir este diamante. Y cada uno de los diamantes que somos. Son todas esas situaciones los que nos dan justo estas. Imagínense puliendo una piedra, un diamante, de la forma que ustedes quieran, dándole las caras que quieran. Y eso justamente nos da la autenticidad de que cada uno seamos diferentes, ¿no? Si no, todos tendríamos las mismas formas, no seríamos iguales. Pero cada experiencia de vida pues nos da una personalidad y una autenticidad aunado a la esencia que cada uno de nosotros poseemos y que venimos a encarnar, aunado a los dones, aunado al propósito que cada uno de nosotros venimos a encarnar. Entonces, pues, ¿qué es la autenticidad, no? Y estuve leyendo definiciones porque dije, pues, ¿qué es la autenticidad? Y eso de estuve leyendo definiciones, les hablo de ayer en la tarde, en la noche, porque realmente es lo que he estado sintiendo estos días y quería ver si tenía esta congruencia, ¿no? A ver si realmente lo que estaba sintiendo en definición qué era. Y es esto, ¿no? Encontré una definición que decía que era la coherencia de lo que te muestras con lo que eres, que eso es la autenticidad. Y en pocas palabras, pero realmente era como algo muy real con lo que en este momento de mi vida es la autenticidad en mí. Entonces, yo en el 2018, para quien no sepa, pues me encantan los astros. En mi video de presentación les comenté que me encanta la astrología. Y no como justificación, sino como forma de ver cómo lo que es adentro es afuera, lo que es adentro también del microcosmos de la Tierra es afuera en el macrocosmos de esta danza que nos está empujando a esta evolución que les había comentado. Entonces en el 2018 entró Urano en Tauro. Yo de escucharlo temblé de miedo, ¿no? Porque Urano es este rayo despertador, es la carta de la torre, se podría decir. Y Urano es la carta de la torre, ¿no? Esta es la torre. Entonces, para quien no sepa mucho de la torre, pues del tarot es como la carta de las más temidas, ¿no? De cuando te sale dices, híjole, algo viene. Y eso algo es una transformación,
precisamente llena de verdad, de una iluminación, de algo que no queríamos realmente ver, ¿no? Urano es el rayo iluminador que te electrifica y te sacude lo que no es auténtico. Entonces, lo curioso es que el 16 es mi cumpleaños y la carta de la torre es el 16. Y realmente, pues verla así mueve algo, pero no me asusta, ¿no? No me asusta, es algo como que he venido conociendo y que agradezco, este rayo iluminador. Entonces entró en el 2018 a Tauro, entonces no que solo los Tauro de Sol lo estemos sintiendo, sino todos tenemos Tauro en nuestra carta y en un área de tu vida has estado sintiendo este empuje a la autenticidad. Y en mí es mi Sol. ¿Y qué es el Sol? La autenticidad, es la esencia, la personalidad. Y pues qué chambota ha sido. Qué chambota ha sido, porque en el 2018 me encontraba siendo otra mujer totalmente diferente, me encontraba en el hospital, como les conté. En el 2018 empezó toda esta desestructuración de lo que creía ser. Y bueno, empezó como pues realmente ni sabiéndolo hasta dónde me iba a traer o a dónde iba a estar en algún momento. Y es aquí frente a ustedes y con ustedes hablando mi verdad, exponiéndoles esto que me ha tocado en mi vida, esta sensibilidad, esta autenticidad. Y qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, porque ese tema resurgió de yo estar en un proceso de, estoy en mi fase lútea, estoy premenstrual, para quien no sepa qué es la fase lútea. Y esta fase me está llevando como justo a encarnar mis sombras, a verlas, a la quietud, a sentir mucho, pero a sentir y reconocer mis sombras, y no tanto desde el temor, porque lo primero que llegó fue este insight, este flashazo, donde empecé a ver como sombras de niña, ¿no? Que yo consideraba pues no bien vistas. Y que bueno, ahorita vuelvo al no bien vistas, pero les decía de la sociedad, ¿no? Cómo empezamos a adquirir nuestra personalidad de la sociedad, de la familia, de la sociedad, lo que vemos aceptable, lo que nos pasan en la tele, en las revistas, de lo que es ser una mujer, de lo que es ser un hombre, de lo que es ser cualquier ser, y lo que sí está aceptable, lo que no, y seguimos creciendo con esos ideales, y eso pues nos va apagando, porque muchas veces cosas de nosotros no están aceptadas, no son bien vistas, son rechazadas, el no seas tan sensible, no seas llorón, no esto, no seas tan enojón, no grites, las niñas no hacen esto, los niños no hacen esto, muchas censuras de lo que es tan natural en nosotros, ¿no? O sea, como de repente sentir y gritar y dar pataletas cuando somos unos niños, y en lo personal yo no podía dar una sola pataleta porque me iba a ir muy mal, ¿no? Entonces era una represión de mi frustración intensa, que en ese momento pues era llamada educación, y educación como lo que es hoy en día todavía como adoctrinamiento desde mi punto de vista, ¿no? Porque te adoctrinan a ser un tipo de ser, te adoctrinan a querer ser algo. Entonces fue a lo que muchos años se ha llamado y se llamó educación, a este adoctrinamiento. Cuando siento que también es algo bien profundo que se debe transformar, porque en las escuelas pues también es nuestra segunda casa donde absorbemos mucho de lo que vamos a hacer, a querer ser, a accionar en este plano. Y yo fui muy buena en ese adoctrinamiento, porque mi educación fue como un tanto, no me gustó, ¿saben? Al principio de mi vida. En el kinder sufrí bullying. Y pasé del kinder a la primaria y volví a sufrir bullying, pero ahora por nuestro maestro. Mi maestro de primero de primaria nos pegaba, nos gritaba, nos maltrataba. Mi maestra de tercero nos condicionaba, ¿no? Si eras justamente este niño quieto, te trataba muy bien, y si no, te gritaba y te jalaba la oreja. Entonces, un adoctrinamiento constante a ser esta persona que cumple los roles, que cumple
con lo que le dicen que es una niña buena. Hacía mi tarea, escuchaba, seguía las órdenes al pie de la letra de cualquier adulto. Y esto creó un adoctrinamiento de todas las partes de mí a querer ser esta niña perfecta, ideal, que no desobedece, que hace todo lo que le dicen, que saca puro 10, Pero mucho de ello no lo hacía desde quererlo hacer, lo hacía porque buscaba el amor y la aprobación de los demás. Y eso continuó hasta el 2018 precisamente. Ay, qué profundo está haciendo este tema y espero que justo llegue a ustedes con esta profundidad que lo estoy intentando compartir, porque está siendo y ha sido muy revelador para mí, porque te das cuenta que la autenticidad te permite verte y ver a los demás realmente como seres, como humanos, que te permite generar este grado de empatía, de compasión más profundo por el otro porque lo puedes tener por ti, que te permite parar, que te permite sentir, precisamente sentir sin juicio, que te permite ser, que te permite equivocarte, ¿no? Que te permite crear tu propio camino con errores, con caídas, con levantadas, pero con la convicción que es tu sendero del corazón, con la convicción de que es el camino que tu ser está eligiendo desarrollar. Y que cuando es así, todo se alinea. O sea, cuando es así, nada puede salir mal realmente, ¿no? Porque todo lo que va a ir llegando lo vas a ir integrando a ser más auténtico, porque todo te va a ir empujando a ser más auténtico. Y bueno, pues ¿cómo se logra la autenticidad, no? Es el gran detalle, la gran pregunta. O sea, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo le hago para ser auténtico? Y más que, pues creo que sí, ¿no? Sí hay formas de permitirnos llegar a esa autenticidad y es yendo justo a trabajar todas estas heridas de nuestra niñez, todas estas sombras de nuestra adolescencia, heridas de nuestra juventud que rechazamos, que queremos esconder, todos esos comportamientos, actitudes que creemos no dignas de amor, no dignas de ser mostradas, que nos avergüenza que los demás lo sepan de nosotros. Y darles tanto amor para ver que en realidad solo es el potencial del otro lado de la luz, ¿no? Es decir, el potencial de una sombra que veo también es el potencial de mi luz. Entonces, les quiero compartir algo que como podría ser juzgado como una niña mala, perversa, y que eso vamos haciendo, ¿no? Es algo incluso gracioso para mí, pero yo tenía aproximadamente 7, 6 años, como 6 años, y tenía un primo que vivía en mi casa, y este primo pues me hacía enojar, me sacaba de mis casillas, ¿no? Muchas cosas. Me gustaba que me consintieran y él no me consentía. Me hacía mucho enojar, ¿no? Me hacía mucho enojar, me hacía sacar esta ira, esta parte de, ¿por qué estás aquí? ¿No? Entonces, agarraba una bolsa de agua y la llenaba, que mi mamá a veces colgaba para las moscas, según a ver si iba a funcionar. Pero yo le agarraba y agarraba un cuchillo y me ponía frente a él y le empezaba a decir, en la noche así te voy a hacer, así. Y empezaba a cuchillar la bolsa y empezaba a amenazarlo, ¿no? Y esta amenaza a mí se me olvidaba a los 5 minutos. O sea, yo ya me iba bien tranquila, había descargado mi rabia. Y él se quedaba tan asustado que tenía que poner un ropero en la puerta en las noches para asegurarse que yo no fuera a entrar a hacerle algo, ¿no? Esto que le decía con tanta seguridad que le iba a hacer, porque incluso me decía, te van a llevar a la cárcel, y yo le decía, voy a usar guantes y esto,
pues el cloro borra las huellas, ¿no? Entonces eran datos que a mi mente geminiana, como les he explicado, pues me eran fácil solucionarlos. Y eso le causaba más terror, saber que tal vez lo tenía tan planeado, pero en realidad no era que lo tuviera planeado, simplemente pues descargué mi coraje y me fui, y eso le causé a él un trauma, ¿no? Entonces, pues lo siento, primo. Pero esa ira, obviamente pues no voy a ir con alguien a amenazarlo, pero subsiste en mí, ¿no? Esa ira es parte de mí realmente. Es la ira que me ayuda a poner los límites hoy en mi vida, ¿no? Es la ira que me ayuda a determinar qué sí quiero y qué no quiero, qué puedo tolerar, qué no, y que me va guiando y marcando el camino. Y que eso que tal vez me avergüenza, ¿no? Esos estados de ira que puedo alcanzar, pues es el potencial que tengo de transformar también, ¿no? De usar como motor, como fuego, como calor para esta transformación, para esto que quiero quemar, y no solo fuera de mí, sino muchas veces dentro de mí. Entonces, esto que les comentaba de ir a sanar nuestros juventud, nuestra niñez, pues es bien esencial, porque nos dirigimos desde ahí muchas veces, desde esta máscara que nos enseñaron a ponernos, esta máscara que no nos deja vernos los unos a los otros de lo que es y debe de ser, y empezar a ver qué de ahí realmente soy, ¿no? Empezar a reconocer mis dones, mis sueños, mis talentos, empezar a ver lo que me dolió, y sobre todo, más que empezar a verlo, empezar a sentirlo. Y da miedo abrir ese portal, da miedo a abrir esas heridas, porque creemos que no vamos a poder sostener ese dolor, porque alguna vez no pudimos y por eso lo almacenamos. Por eso lo guardamos también ahí escondido, porque en ese momento no lo pudimos procesar. A los 3 años era imposible procesar a veces ver a papá y mamá peleando, vivir una situación, que un niño me pegara, ¿no? Pero a esta edad ya somos los capaces de sostener esos procesos, de sostener a ese pequeño niño interior que habita en nosotros, esta niña interior, y que nos está pidiendo, siente, ¿no? Porque eso veniste también a sentir. No solo a racionalizar las emociones. Entonces les comentaba esto, y es bien curioso cómo se empieza a mover, porque esto empezó a llegar a mi consulta estos días. Acompañamientos donde a las mujeres con las que conversé les costaba de repente sentir lo que quería ser expresado del cuerpo, de las emociones, y la respuesta muchas veces era no sé cómo sentir el cuerpo. Y es normal que no sepamos, porque no nos enseñaron, no nos enseñaron a sentir, nos enseñaron a racionalizar. Pero pues no hay una clase en ningún momento que te diga, bueno, ven, vamos a sentarnos con tu enojo, o vamos a sentarnos con esa frustración que estás sintiendo, o con ese llanto incontrolable de los 4 años, o ese llanto de los 2 años porque se te cayó tu paleta y no puedes dejar de llorar durante 1 hora. Entonces, ¿qué hacemos normalmente, o qué se hace en las infancias en esos espacios? Pues intenta reprimir esa emoción, porque no está bien vista, ¿no? No sabemos cómo, como adultos, ni siquiera sabemos cómo sentirlas, entonces no sabemos acompañar a otro ser a veces a sentirlas, aún niños, ¿no? Y no supieron, en muchos de nuestros casos, acompañarnos a sentir nuestras intensidades, todas estas emociones que estamos descubriendo, como esta película Intensamente, ¿no? Que cómo vamos sintiendo de intenso, hasta que poco a poco vamos aprendiendo a surfear esa emoción. Pero si nunca la surfeo, no lo voy a aprender. O sea, necesito sentirla para aprender a saber incluso el mensaje que trae. Y nos enseñan a huir de ellas, a reprimirlas, a decir no es cierto, ¿no? Hasta que esta emoción pues llena su vasito, y en caso pues de la tristeza
llegamos a estos estados de anedonia donde no queremos, no nos interesa nada, donde rabia llegamos a ser agresivos, ¿no? A explotar, a quemar con ese fuego a nosotros y a los demás. Como nuestras palabras también pueden llegar a causar heridas tan profundas en nombre de yo soy sincero, a mí me gusta ser honesto. O de groserías, ¿no? O de muchas cosas que no cuidamos qué está saliendo por nuestra boca, solo se nos hace fácil muchas veces sin pasarlo por el filtro de la mente y el corazón, de decir, como esta famosa frase o que dice, antes de decir algo, asegúrate que sea verdad, que realmente no me acuerdo de las tres cosas, pero creo que sí la han escuchado, ¿no? Que es necesaria y que va a causar un bien, ¿no? Algo así, o a mí es lo que se me quedó de esa frase. Y sí, porque nuestras palabras tienen una profundidad también en otras personas, en otros seres, en el eco de la vida, porque va a regresar también a nosotros ese eco, y no como amenaza, sino como ¿qué quiero poner en el mundo? ¿Qué quiero sembrar y cómo lo puedo sembrar desde una autenticidad mayor? Atreviéndome a observar lo que soy en completud, atreviéndome a encarnar estas sombras, atreviéndome a amarme cuando siento que no soy merecedora de amarme, cuando exploté, cuando hice un berrinche, ¿no? Cuando atreverme a amarme, ahí donde no se me amó, porque todos podemos ver la plenitud de una rosa, de algo bello en su máximo esplendor y reconocerlo y amarlo, porque es fácil. Y aquí el detalle es amar también esa parte que no es tan, ¿no? Que vemos, ¿no? Vemos esas sombras en nosotros o en alguien más y ahí ya no las queremos amar porque nos causa una incomodidad, porque nos invita a sentir y a sentir lo que nos dijeron que no era bueno sentir, que no son algo bueno. Y como creo que en el primer episodio les decía, pues resignifiquemos lo bueno y lo malo. Resignifiquemos que realmente no hay emoción buena y no hay emoción mala, todas vienen con un propósito, todas vienen a... Es como esto, ¿no? Te invito a reflexionar sobre un dolor en tu vida que te haya llevado a la transformación, un dolor físico, es decir, se me ocurre, ¿no? Me acordé de una amiga que solo movía su cuerpo de un tipo de ejercicio y se lesionó la pierna y no podía hacer ese ejercicio y ahora después de rehabilitarse, pues ese ejercicio ya no lo practica tanto y ahora practica otros muchos más que le permiten un mayor sabiduría y conocimiento de su cuerpo. Y eso nos pasa en un montón de situaciones que el dolor viene a eso, a enseñarnos, a pedirnos transformación, el enojo viene a enseñarnos de límites, la tristeza a ver lo que nos duele y empezar a abrazarnos puramente como somos, a abrazar esta autenticidad, a permitir y confiar que estos rayos que descargan en la vida vienen a llevarnos a un espacio mejor, vienen a que recordemos en completud que podemos vivir esta experiencia humana sin tanto juicio de lo que somos y permitiéndonos expresarlo en la humanidad, porque finalmente es lo más valiente que podemos ofrecer a la humanidad, nuestra completud, Cuando yo me atrevo a ser totalmente lo que soy, inspiro a otros a que lo hagan. Y cuando alguien más se está atreviendo a hacer totalmente lo que es, me está inspirando a hacerlo. Y que como les comentaba en una parte del episodio, esto es decisión de polaridad, ¿no? Si yo voy y trabajo estas heridas, voy a poder ver que tal vez esta envidia que se me despierta cuando veo algo que quiero, en realidad es un deseo muy profundo que me puede ayudar a inspirarme. Entonces es lo bonito de hacer la chamba, porque vamos a ver cómo esas sombras realmente son otras cosas disfrazadas muchas veces de nuestro potencial, de lo que podemos llegar a encarnar.
¿no? Entonces es atrevernos, es la invitación a decirte atrévete a trabajar en ti, a ver en ti, a amarte, a amar esas partes de ti y a encarnar tu autenticidad, tu mejor potencial. Porque me encanta a mí que me inspires, ¿no? Me encanta ver mujeres, hombres siendo auténticos porque me inspiran a seguirlo siendo. Porque entre más expresemos nuestra autenticidad, más vamos a poder expresar una dicha más real y más profunda. Una dicha de esta encarnación, de lo que vinimos a dejar. Y que no necesariamente es como un récord mundial o algo grandísimo. Le comentaba a una amiga en una charla el domingo que para mí lo que venimos a dejar en esta vida es lo que sembramos en cada corazón que tocamos. O sea, sí logros, sí cosas, pero lo que venimos a sembrar en cada ser, en cada corazón que vamos tocando en lo largo de nuestro camino, es realmente por lo que vamos a ser recordadas, recordados. Es realmente lo que vamos a poder expandir. Y esta autenticidad, pues es esto, atrevernos a hacer lo que somos, haciéndonos cargo, claro, de nuestra sombra. No, esto no es una invitación a, pues sí, saca y tu sombra con alguien más, sino es sí, busca espacios donde esa sombra no sea rechazada, donde te ayuden a verla desde el amor, desde la compasión, pero también donde te inviten a hacerte cargo de ella, a hacerte responsable de ella. Porque cuando nos hacemos responsables de todo, de lo que somos, de lo que encarnamos, de lo que creamos, de lo que sembramos, de cómo nos comportamos, de lo que estamos creando, cuando nos hacemos responsables, se abre un camino de autenticidad, de belleza, Cuando nos hacemos responsables, se nos va también este miedo a equivocarnos, a hacer mal las cosas, porque las cosas no están bien o mal hechas. Simplemente es tu camino. Y vamos perdiendo con la responsabilidad de este miedo a abrir este camino porque nos vamos a ser responsables de lo que vayamos encontrando, de lo que vayamos creando y lo vamos a seguir pudiendo transformar. Porque cuando encaro la responsabilidad, encaro la capacidad o encarno más bien la capacidad que tengo de creación. Ahí me recuerdo un ser creador, un ser divino. Ahí me recuerdo creador de mi realidad. Y pues bueno, es como lo que les quería compartir hoy. Espero que el mensaje resuene en sus corazones, que mueva muchas fibras, para una transformación en suavidad y en amor, que los ayude a atreverse a esa autenticidad de su ser que a todos nos está solicitando nuestro ser, nuestra alma, y que te inspire, a cada día convertirte en tu versión más auténtica y que sepas que en este espacio pues eres bienvenida, eres bienvenido como eres, con todo lo que eres. Y pues gracias por estar aquí, gracias por escuchar un capítulo más, por resonar. No olviden seguirme en mis redes, Abrigando la Vida, y tampoco no olvides suscribirte al canal, es bien sencillo, solo darle clic aquí abajo del video y me apoyas un montón y apoyas que este proyecto siga creciendo y expandiéndose, que esta voz siga llegando a mucho más corazones, lugares. Y bueno, gracias por estar aquí, te abrazo, te mando un gran beso y hasta pronto. Este podcast es producido por Dita Frecuencia Digital.